¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho Con, hoy de los estudios de Lowit, Venezuela. Me acompañan, como es costumbre, la doctora Teresa Borges y el doctor Richard Rodríguez Lex. Además, un invitado de altísimo nivel que va a tratar un tema que de verdad nos apasiona y que estamos muy entusiasmados que hoy conversemos. Así es. Hola a todos y en un nuevo episodio, una nueva oportunidad de reunirnos a conversar sabroso con grandes invitados. Pero hoy, además de que tenemos un invitado maravilloso, hay que celebrar. Sí, no voy a entrar en mucho detalle porque Richard lo va a presentar, pero sí quiero decir lo siguiente. Hay que felicitar a Richard porque además que salió brillante la especialización de Derecho y Economía, que lo llevaba por el camino de la amargura con el esfuerzo que hizo, brilló. Y tanto brilló que parte de los esfuerzos lo vamos a ver hoy. Okay. Y además es lo que tú dices, un tema que quizás no lo manejamos mucho. O sea, hoy esperamos mucha participación del profesor Richard. No, vamos, si no habla, le lanzo el zapato. Le va a quitar el tema al invitado. Tal cual. Tampoco sirve. No, tampoco, pero hay una justa ahí más o menos. Richard, tienes el honor de presentar a nuestro invitado de hoy. Sí, bueno, buen día para todos. Estamos con el profesor Juan Esteban Corodi. El profesor Corodi es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene estudios de posgrado en Derecho Administrativo, en Derecho Financiero, en Derecho Tributario, profesor universitario, miembro como árbitro del CETCA, tiene el honor de ser el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, una persona brillante, formada en el tema que vamos a tratar, y quiero comentar y hacer una infidencia. Después que fui su alumno, el derecho ahora lo veo de manera distinta. Vamos a tratar algo que se conoce como análisis económico del derecho. Profesor, gracias por aceptar la invitación. Teresa, Álvaro, Richard, estoy muy agradecido de estar aquí. Me sorprende el nivel técnico, lo bello de estos estudios y la gran preparación profesional que tienen para tenernos aquí, y para mí es un reto estar aquí el día de hoy. Gracias. Gracias, profesor. Profesor, entrando en materia, ¿qué es el análisis económico del derecho? Interesante pregunta. Análisis económico del derecho, lo primero que tenemos que decir es que es una disciplina contemporánea. Nació prácticamente en el siglo XX. Podemos pensar que existieron personas que aplicaron las metodologías del análisis económico del derecho mucho antes de su creación formal, pero se la debemos prácticamente a la Escuela de Chicago, profesor Richard Posner, que realmente se dedicó a recopilar los grandes temas que otros, doctrinarios de esta disciplina, como puede ser Ronald Coase, Guido Calabrese, como una disciplina propia en la cual se van a utilizar metodologías propias de la ciencia económica para resolver problemas jurídicos o para evaluar los sistemas de normas y sistemas jurídicos. De hecho, tan interesante es esta disciplina que no es únicamente destinada solo para abogados. Se incorporan, por supuesto, economistas, y hemos visto que incluso hay psicólogos conductuales que se han incorporado al estudio y a la resolución de problemas jurídicos a través de metodologías económicas. Incluso grandes premios Nobel se han otorgado por el estudio del análisis económico del derecho, la economía conductual o la economía de los contratos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué es el análisis económico del derecho, tenemos que pensar que es incorporar metodologías de la ciencia económica para resolver problemas jurídicos. En clase, cuando estudiamos el análisis económico del derecho, queremos plantear dos fines. Si cumplimos estos dos fines, se cumplió los objetivos en la materia. En primer lugar, que el estudiante, sea de pregrado o de posgrado, identifique elementos económicos en institutos y en sistemas jurídicos. ¿Okay? Para ello, tiene que tener una base de economía, tiene que tener una base de cuáles son los elementos económicos que va a poder identificar en los institutos y en los sistemas jurídicos. Pero en segundo lugar, y lo más importante, es que sea capaz de resolver conflictos y problemas jurídicos utilizando metodologías económicas. También podemos pensar que el análisis económico del derecho es
una disciplina que hoy en día tiene una vigencia independiente del resto de las metodologías o del resto de las disciplinas. ¿Okay? El derecho estudia, por ejemplo, fenómenos sociales. El análisis económico del derecho va a estudiar fenómenos sociales. Tanto la economía como el derecho son ciencias. Claro. No cabe la menor duda. Y se complementan. Sin duda que sí, una con la otra. ¿Por qué? Porque son ciencias sociales. Incorporan lenguajes comunes. ¿Okay? Teoremas, matemáticas, principios. Pero son ciencia, no porque nosotros queramos decir que son ciencia. Son ciencia porque ambas... la pregunta es, por ejemplo, se lo hacemos a nuestro alumno Richard. Ajá. ¿Cuál es el elemento diferenciador para determinar que una disciplina es ciencia? Y realmente Richard respondería, es que es capaz de predecir a través de un método. Claro, con una metodología se claro, puede determinar. A través de la aplicación de un método científico con un lenguaje especial científico, usted puede predecir la ocurrencia de un fenómeno o de una conducta. Y eso es lo que va a hacer el análisis económico. Pero fíjate qué interesante. O sea, de todo lo que tú dijiste, para tratar de simplificar y llevarlo un poquito más al público, entonces yo concluyo, ¿no? Personalmente, primero la economía, como todos los fenómenos sociales, etcétera, de derecho, son parte inherente a la misma conducta humana, al mismo ser humano, desde que nació. Lo que no lo habíamos reconocido como una ciencia tal que pueda vincularse con el derecho o sus efectos, sino que estaban como aisladas. Brazo error, porque en los últimos tiempos lo que nos lleva a entender que todas las disciplinas deben interrelacionarse y aprovecharse para entender sobre todo los fenómenos sociales, lo cual a su vez nos lleva entonces que el pensamiento debe ser capaz de ser razonable, tiene que ser crítico. Correcto. Y debe ser fundamentado, pero además preparado para resolver problemas, que es un nuevo esquema educativo que debemos plantearnos. Y no el tradicional, sin perder la parte básica de lo tradicional, pero entonces parte de entendernos que es un todo y que es un problema y que va vinculado uno con el otro. Teresa, me parece importante lo que dice y lo que puedo complementar es que, fíjense, ¿cuál es el prolegómano que trata de resolver la economía o trata de explicar la economía? Y es que, un hecho cierto, los recursos que tenemos para satisfacer nuestras necesidades son escasos y de uso alternativo. Pero en cambio, esas necesidades que vamos a satisfacer son infinitas, cambiantes y innumerables. Entonces, nosotros, con esos recursos que son, por ejemplo, que son escasos y de uso alternativo, ¿por qué son escasos? Porque, vamos a suponer, usted tiene un vaso de agua. O la tierra. Solamente tiene el agua. Solo tiene 20 un vaso de agua. Y tiene usos alternativos. Tú con ese vaso de agua, puedes saciar tu sed, puedes regar una matica, o se la puedes echar en la cara al invitado que tienes para que se calle en algún momento. No. Porque hay una barbaridad. O te puedes refrescar porque tiene mucho calor. ¿Ok? Ese criterio que busca la economía de eficiencia es tratar de utilizar la menor cantidad de recursos posibles para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Pasa por el tema de priorizar las necesidades y valorar los recursos. Eso pasa cuando vas a resolver un problema jurídico. Claro. Ahora, fíjese algo, profe, a mí se me ocurre lo siguiente, corríjame. Partiendo de que son recursos escasos, hay una toma de decisiones de los particulares, hay una toma de decisiones de las empresas en torno a esos recursos. Correcto. Pero hay un ordenamiento jurídico que de alguna manera incide en la forma como tomamos las decisiones en torno a esos recursos. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Tomando en cuenta esos recursos escasos. Mi pregunta va hacia lo siguiente. El análisis económico del derecho de alguna manera nos ayuda también a entender o a comprender cómo incide el ordenamiento jurídico que tenemos en el país, bueno, o en cualquier parte del mundo, respecto a esa toma de decisiones. Sin duda que sí.
Sin duda que sí. De hecho, el fin último del análisis, o el último fin del análisis económico del derecho es que usted tome una decisión eficiente. Sea esa decisión sea legislar, incorporar una cláusula en el Eso te iba a preguntar. Es importantísimo entonces que esta disciplina o ciencia se incorpore en la parte legislativa, porque es el reconocimiento de la realidad económica y poderlo trasladar a una ley que pues sea eficiente. Claro. Y que además sea aceptada porque es la necesidad de esa ley. Yo creo que es transversal Claro. a todos los institutos Claro. jurídicos. Y Álvaro, yo te quiero hacer una pregunta A ver. porque creo que has dado en el clavo y quiero que también Richard y Teresa la respondan aquí. ¿Tú incumplirías la ley? ¿Tú incumplirías el contrato que firmaste? Bueno, hace 15 minutos no. No. ¿Tú dejarías de cumplir el contrato que suscribiste? Como dice Álvaro, y eso lo tocamos. Mantenga su respuesta. ¿Cómo yo no incumpliría? Ahora bien, hay momentos en los cuales uno, por un factor económico, bueno, te planteas, o sea, por ejemplo, como asesora de empresa, te tocará decir que no. Richard, ¿tú violarías la ley? ¿Tú violarías la ley? A la ley es otra cosa. Ya va, la ley sí la violo, la ley la ¿Tú violo. dejarías de cumplir la ley? Bueno, hoy día debo decirles que en algunos casos, aunque suene inmoral, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, de la maximización, de la satisfacción de necesidades, hay casos en los que incumplir económicamente resulta mejor. Eso es una respuesta de un alumno 19. Vamos a decir que cuando terminamos tenemos el 20. En efecto, Claro, hay a momentos. nosotros nos han formado desde nuestras casas y en el colegio, en la universidad, para respetar la ley, para respetar el pacto, para respetar la promesa. Lo cual hace que el comportamiento sea predecible. Correctamente. Pero fíjate, voy a intervenir. Adelante. Puede ser una barbaridad, ¿verdad? No, ¿Ves que yo le pido permiso a Álvaro? Ajá, tú dices que nos han formado para cumplir la ley. Yo creo que nos han formado para cumplir la ley que nos convenga, que es lo mismo que estamos haciendo con la economía. ¿Por qué? Porque si me dice que yo tengo que hacer una cola de 3 días para sacar una licencia, yo voy a buscar cómo no cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque es totalmente antieconómico, sin sentido, ilógico. O sea, ¿cómo peso? ¿Cuánto produciría yo en esos 3 días versus estar haciendo una cola para sacar una simple licencia? Entonces eso es como que un poquito relativo y va más aplicado a lo que tú estás tratando de decirnos, que la economía ahí incide, por supuesto, tanto en el cumplimiento del contrato como en el de la misma ley. Yo creo que el punto de equilibrio está en la valoración que nosotros le demos a los recursos. Claro. Y los incentivos que están alrededor del cumplimiento de la ley y del contrato, por ejemplo. Yo creo que lo correcto siempre es cumplir la ley y siempre es cumplir el contrato en tanto y en cuanto ese cumplimiento no me cause un daño o no me empobrezca o sea la decisión más eficiente para mí. Ahí está el quid del asunto. ¿Cómo valorar todos esos incumplimientos? ¿Cómo valorar todos esos cumplimientos? Ok, vamos a dejarnos ahí, que vamos al primer corte de nuestro programa de hoy con los chicos, los pasantes de la UIT. Sí, una sorpresa tremenda. Espero que les guste el material de la dama. Así es, un trabajo especial. No, creo que es la UIT, los pasantes de la UIT. Bueno, que van a A la dama ciega. traernos la dama ciega, nuestros pasantes. Como siempre los diferenciamos. Perfecto. Ya venimos. Entonces esperemos que lo disfruten. Hola amigos televidentes, les saluda Esmeralda Mamo y los invito a disfrutar con nosotros otro episodio de La Dama Ciega, un espacio producido por la UIT Venezuela. El Lobo de Wall Street es una película estadounidense de comedia negra criminal biográfica de 2013 dirigida por Martin Scorsese y escrita por Terence Winter, basada en la memoria de Jordan Belfort, del mismo nombre de 2007. Cuenta la carrera de Belfort como agente de bolsa en la ciudad de Nueva York y como su firma Stratton Oakmont se involucró desenfrenadamente en la corrupción y el fraude en Wall Street, lo que le llevó a su caída. Leonardo DiCaprio, quien también fue productor de la película, interpreta a Belfort, con Johan Hill como su socio y amigo Donny Assoff,
Margot Robbie como su segunda esposa, Naomi LaPaglia, y Kyle Chandler como el agente del FBI, Patrick Damon. A través de prácticas poco éticas y fraudes financieros, Belfort y su equipo acumulan una enorme fortuna, llevándolos a un estilo de vida lleno de excesos, drogas y corrupción. Sin embargo, su meteórico ascenso en Wall Street eventualmente se desploma cuando el FBI investiga sus actividades, lo que lo lleva a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Vemos esto, por ejemplo, en la entrevista de trabajo que le hace Mark Hanna a Belfort, el principal agente de bolsa, que era cuando le dice que todo es una patraña, dando a entender la manipulación del mercado que se maneja en el mundo financiero entre las relaciones de los inversionistas con los clientes. La película refleja varias dinámicas económicas y conceptos clave como los mercados especulativos, la manipulación de acciones, pump and dump, y el impacto de la avaricia y el comportamiento irracional en los mercados financieros. A través de Stratton Oakmont se muestra cómo un mercado más regulado puede ser vulnerable a fraude y estafas, en donde la manipulación de acciones puede inflar artificialmente sus precios, solo para desplomarse posteriormente cuando los inversores descubren la estafa. Esto conecta con conceptos económicos como la burbuja especulativa, donde los precios de los activos suben rápidamente debido a la especulación, para luego colapsar. El caso de Belfort refleja los peligros de la falta de ética en los mercados y el impacto devastador que puede tener sobre pequeños inversores. La película ilustra cómo el sistema financiero puede ser explotado con efectos no solo económicos sino también sociales, al mostrar las enormes disparidades de riqueza que se crean a través de la codicia y la corrupción. Esto fue La Dama Ciega, hasta la próxima entrega. Bueno, bienvenidos a este segundo bloque de nuestro programa Derecho con el profesor Corodi. Y profesor, fíjese, los economistas usan algunos conceptos, algunas herramientas, mercado, precios, econométrica, eficiencia, externalidades. Estas herramientas o estas figuras económicas son las que sirven al análisis económico del derecho para sustentar su teoría. ¿Es correcto lo que le acabo de preguntar? Bueno, sí, sin duda que sí. Eso definitivamente es una de las maneras en que actúa esta disciplina, el análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho evalúa que el instituto jurídico o el sistema de normas lo ve como un mercado y lo evalúa de esa manera. En un mercado hay oferta, hay demanda, claro, hay precio, hay externalidades y hay incentivos que te permiten acceder, no acceder, acceder con limitaciones o no acceder de manera, no hacer el intercambio de manera correcta. Son las fallas del mercado. Entonces, en el análisis económico del derecho, esta disciplina lo que busca es analizar el sistema de normas como un sistema de precios. Si aplico esta norma voy a tener esta ganancia, voy a tener esta pérdida. Si no aplico esta norma voy a tener esta ganancia y esta pérdida. Y esto hace que, en mi opinión, se justifiquen institutos que ya existen en nuestra legislación. Por ejemplo, la desaplicación de una norma por control difuso. Nosotros le preguntamos, ¿usted incumpliría la ley? Nosotros prácticamente nos tienen programados para decir, yo debo cumplir la ley por el sentido ético que hay de justicia que hay detrás de cada norma jurídica. La parte moral, ética. Claro, tú como abogado venezolano no te puedes desprender no de puedes. todo lazo ni de esa vinculación que existe entre la moral, la ética y el derecho. Sin embargo, cuando aplicamos metodología económica, encontramos que incluso sin dejar de desprendernos de las valoraciones éticas y morales, hay situaciones en las cuales aplicar el derecho violaría normas de mayor valor, como el caso... La racionalidad, proporcionalidad, el equilibrio, Piensa en la legítima defensa. Por eso, tantas cosas. En el estado de necesidad. Claro. En la legítima defensa, en el estado de necesidad, también hay una valoración que se... Un derecho cuál prevalece en un momento dado, cuál es peor en el momento de aplicar o no, o sea, todo eso estaba valorado. Ahora fíjense, cuando el legislador establece en materia tributaria exenciones y exoneraciones, cuando se establecen aranceles a las importaciones, cuando se tipifican
delitos y se establecen sanciones, ¿ahí hay un análisis económico del derecho, profesor? Debería existir un estudio económico para incorporar normas que afectan en la economía o transacciones económicas. ¿Okay? Y eso nos lleva a pensar en qué es análisis económico del derecho y qué no es análisis económico del derecho. Eso, utilizo tu pregunta para pensar y conversar con ustedes esta idea. Análisis económico del derecho es la metodología es el que utilizo métodos y patrones económicos para resolver problemas jurídicos. Ahora, no en todos los aspectos jurídicos donde hay elementos económicos estamos hablando de análisis económico del derecho. ¿Okay? Por ejemplo, si usted es un abogado que se dedica al derecho laboral y tiene que determinar los costos de aplicación de un convenio colectivo o sacar la cuenta de cuánto son las prestaciones sociales, Una operación matemática. etcétera, eso, una operación matemática, No es nada. tiene necesariamente que... Hay una ley que ya lo dispone así, ahí no hay ninguna influencia. No tiene que tener miedo al Excel y a la matemática para Claro. aplicar tu ciencia jurídica. Pero no necesariamente estamos aplicando. Ahora, cuando hablamos de controles que se estipulan basados o sustentados en protección de derechos, por ejemplo, los débiles, y tienen que ver con el factor económico, ¿cómo manejarlo? Porque si hay fallas en el mercado, en la parte económica, ¿cómo se puede manejar? Porque la experiencia nos ha enseñado que por lo general esos controles son negativos o pudiera ser momentáneamente algo que soluciona, pero a largo plazo el efecto es nefasto. Teresa, desde el análisis económico del derecho, yo creo que esas valoraciones es precisamente que cuando hay un débil jurídico en una relación, entonces el Estado interviene para, como ve el sistema jurídico como un mercado, ve por ejemplo, hay una falta de información o este débil jurídico entra a un mercado con una deficiencia que no le permite transar adecuadamente sus derechos con la misma fuerza y con la misma libertad, entonces impone un sistema de remuneración adicional, de hándicap, para que esta persona pueda incorporarse y tomar decisiones como, tomando en cuenta ese hándicap, con la entera libertad. Entonces, El mismo plano de igualdad. correcto, buscan la igualdad económica, o sea, a través de métodos económicos, y es por eso que existen débiles jurídicos, o es la forma en que ese débil jurídico es visto en la teoría del análisis económico del derecho. Cuando vemos la teoría del análisis económico del derecho, nosotros vamos a evaluar, como bien decía Richard, cuál es el mercado relevante. Aquí. ¿Cuál es la oferta y cuál es la demanda? ¿Cómo me incorporo a esta solución jurídica en este mercado? ¿Cuál es el sistema de precios? Entonces, cuando hablamos del control, en esos casos, lo que pudiera estar fallando es la elección del control o cómo se previó el control. Correcto. Porque entonces, la mayoría de las veces, el efecto siempre es negativo. Entonces, ahí deberíamos pensar y razonar no solamente la parte jurídica y la parte de igualdad de las partes en este plano de derecho, sino también desde el punto de vista económico, cómo hacerlo que sea viable. Sí, adelante, Álvaro, perdón. Yo creo que ahí hay también, me luce que puede haber una perversión en el sentido de que si yo a través del sistema legislativo utilizo algún mecanismo de protección como Estado que de alguna manera pueda disimular o solapar las responsabilidades que yo tengo de garantizar un estado de bienestar óptimo para la población. Entonces empiezo a abrir el abanico del débil Por eso jurídico. el control viene defectuoso, pues lo que se prevé como fundamentado control. en una economía, un análisis que yo hice de cómo está la población y de cuáles son las carencias que me puede justificar eso. Pero entonces luego yo pregunto, profe, ¿qué marca esa línea donde yo le doy la licencia al Estado de hablar de débil jurídico en base a un estudio económico y donde yo hablo que realmente estoy frente a un débil jurídico? Pero disculpa, Álvaro, yo pienso que allí es interesante porque, a ver, es un tema de políticas públicas donde el Estado, por supuesto, toma como base unos estudios económicos, pero ahí no sería exactamente el análisis económico del derecho. O sí, porque hay que distinguir
derecho y economía, derecho económico, análisis económico del derecho. No sé si es, digamos, propicia la oportunidad para aclarar ese punto, profesor. 20 puntos, ya tienen los 20, ¿verdad? Ya tienen los 20. Bueno. Ay, cónchole. Si yo digo que para incentivar el debate, y lo conversamos en el segmento anterior, si yo digo que precisamente el análisis económico del derecho también de alguna manera estudia cuál es el comportamiento del ordenamiento jurídico frente a las decisiones o los patrones de decisiones que tienen las personas y las empresas de cara al manejo de sus recursos, a la obtención de los recursos, a la preservación de los recursos. Entonces, la forma como tú estás legislando, de alguna manera, hablando del derecho jurídico, tiene que ver directamente con ese patrón que tú estás viendo de decisiones y de comportamiento. Sin duda. Caso arrendamiento, caso Laboral. viviendas, caso laboral. Ahora, la pregunta es esto una licencia? Por eso yo hablo de la línea. ¿Es esto una licencia? ¿Esa valoración económica es una licencia para que yo pueda disimular a mansalva lo que es el débil jurídico? De haber un parámetro donde fuera de eso, porque lo digo porque me dice que no es el Claro. No, Álvaro, yo creo que esta discusión lo felicito porque primero me encanta y me reta para tratar de responder situaciones que son difíciles de hacer, ¿no? En primer lugar, las valoraciones, todos los análisis y valoraciones que haga un ser humano no están exentas o no son asépticas de temas filosóficos, Claro. o temas políticos o tendencias de pensamiento. Lo que hablábamos al principio, hay una interdisciplina, multidisciplinas Correcto. que interrelacionan, mejor Entonces, dicho. digamos, en la valoración que yo le dé a este débil jurídico necesita este surplus, esto adicional para que él pueda incorporarse a ese mercado relevante. En términos de igualdad, está muy vinculado definitivamente a las concepciones políticas, filosóficas o económicas que tenga la persona que realiza análisis. Lo que tiene que hacer para que cumpla con los parámetros del análisis económico del derecho es demostrar que esa elección es eficiente. Es decir, que poner, por ejemplo, una norma donde en caso de duda se favorece al reo, en caso de duda se favorece al menor, o el principio de que la inversión de la carga probatoria en ciertos Carga dinámica de la elementos Carga en dinámica de la esa tan discutida o tema de la carga De dinámica. carga. Por favor, no inviten a mi profesor ya anuncia hablar de ese tema. Okay, o por favor invítenlo, quiero decir. Porque estoy totalmente de acuerdo con él. Pero esa elección que hace el legislador, o que haces tú cuando redactas el contrato, o cuando haces tú en el momento en que vas a negociar los términos de acuerdo con tu socio, esa elección tiene, para que cumpla los elementos del análisis económico del derecho, parámetros de eficiencia. Y de ahí incluso... Esa es la línea. Esa es la línea, parámetros de eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia? Es lograr satisfacer la mayor cantidad de necesidades con el menor uso de recursos posible. ¿Cuál es la necesidad? Que todos los venezolanos tengan una vivienda. ¿Cuál es la norma que vamos a dictar para que todos los venezolanos tengan una vivienda? ¿O cuál es la solución? Entonces ahí entramos desde teorías, desde Pareto, Caldor Hicks, nuevas visiones paretianas, donde por ejemplo te dicen, tú para tomar una decisión eficiente tienes que generar ganancia en la persona que más adecuadamente merezca esa ganancia sin causarle pérdidas a los demás. Después viene Caldor Hicks y te dice, no, eso es prácticamente imposible. Van a tener pérdidas, ¿no? Si aquí en el mercado venezolano apareciera un competidor de este excelente podcast o programa que tenemos aquí, probablemente una persona solamente tiene 24 horas para ver un podcast, ¿no? O sea, va a elegir entre uno y otro. Entonces, la incorporación de un nuevo competidor, de un nuevo actor, va a generar que un podcast tenga pérdida o no. Ábrase la competencia. Exacto. Entonces, en elementos de competencia, siempre puede haber un ganador y un perdedor. Entonces, Caldor Hicks te dice, ok,
la intervención, la eficiencia que nosotros vamos a valorar aquí, no es que el otro tenga pérdidas, sino que esas pérdidas puedan estar justificadas con la ganancia de una de las partes. Entonces, por ejemplo, el público. Si hay, por ejemplo, un competidor que ofrece el producto o el servicio más barato y con mejor calidad, entonces es verdad, hay un competidor que está perdiendo, pero hay una gran cantidad de usuarios y consumidores que están ganando. Claro. Entonces ahí se evalúa el término de la eficiencia. Cuando tú planteabas, Richard, creo que es muy bien planteado, el término de las inequidades, por ejemplo, en generar exenciones y exoneraciones, voy a decir primero lo que yo opino. Si nosotros tenemos un sistema tributario y económico suficientemente equilibrado, no requerimos tener beneficios fiscales. Esa es mi opinión personal. Los beneficios fiscales generan ganancias o maximizan ganancias en un grupo económico frente a pérdidas del otro que no pueden entrar en un mismo plano de igualdad. Plano de igualdad en la competencia. Que es lo que se debe procurar. Pero no podemos dejar de ver que existen las tendencias y las teorías de las funciones del Estado como un Estado generador de fomento. Y ahí te vas a la parte filosófica de la política de Estado, cuál tipo de Estado tiene, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el análisis económico del derecho es cuál es la valoración que le va a dar el generador de políticas o el generador de normas para este caso. ¿Qué va a privilegiar? ¿Qué valoro más? ¿Qué valoro más? Que todos los venezolanos puedan tener acceso a una leche que, como no se produce en Venezuela, tenga que ser importada. Y para generar incentivos de que esa leche pueda traerse importada, le bajo los aranceles, o que los productores de leche venezolanos tengan mejores incentivos, acceso a mejores créditos, acceso a mejores mercados y a mejores precios, para que pueda cubrir toda la oferta o la demanda que existe aquí en Venezuela. Eso, entramos en el plano solamente de la valoración. ¿Qué es lo que usted desea hacer? Y el análisis económico del derecho te da una metodología que te va a responder: ¿esto es más eficiente o menos eficiente? Profesor, fíjese, vamos a ir a un segundo corte, pero quiero una pregunta en el aire. Adelante. En el matrimonio hay un aspecto personal de los cónyuges y un aspecto patrimonial. Ese aspecto se puede analizar con base en el análisis económico del derecho. Con esa pregunta nos vamos a ir al segundo corte. Los vamos a dar con unas cápsulas también en nuestro pasante de Lowit Venezuela y ya venimos. Uno de los derechos más importantes contemplados dentro del ordenamiento jurídico venezolano es el derecho a la libertad económica. Dicho derecho se encuentra contemplado en el artículo 112 constitucional, el cual establece de manera taxativa que todas las personas pueden dedicarse a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. A su vez, según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual se encuentra suscrito la República Bolivariana de Venezuela, establece que todos los pueblos son libres de desarrollarse económica, social y culturalmente. En consecuencia, para la Organización de Naciones Unidas, el derecho a la libertad económica está íntimamente relacionado con el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, el cual se encuentra contemplado en el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, estamos de vuelta en este tercer bloque. Tengo una pregunta en el aire que me pareció interesante, que es que el matrimonio hay un aspecto patrimonial, más allá de los deberes que se deben las personas, los cónyuges. ¿Se podría analizar el tema patrimonial, el régimen patrimonial en el matrimonio con estos institutos, estas figuras que estamos examinando? Profesor, esa era la pregunta. Richard, gracias por la pregunta. Y yo te diría, no lo limites solo a la parte patrimonial. Limítalo a la toma de decisión de regulación del matrimonio o la toma de decisión de los cónyuges que se van a entrar en el contrato del matrimonio. ¿Por qué casarse?
Primero Oye, vamos a eso es- rescatar lo que dijo, profe. Es un contrato. Correcto. Ok. Porque ellos van a entrar en ese contrato. ¿Por qué casarse? Sobre todo Y más ahora con todos estos derechos que tenemos en las relaciones con la establecidas. legislación y la constitucional que tenemos que da igualdad Da igualdad. por cuál es, qué genera, qué beneficio genera el matrimonio. Hoy en día no está exento de análisis económico el contrato de matrimonio, pero incluso más allá del punto de vista patrimonial. Si lo ves desde el punto de vista patrimonial, es como analizar cualquier efecto patrimonial de Como una compañía. sociedad, En una alianza. Una compañía. en una alianza o una comunidad tal cual. Sí, una comunidad simple de derecho. Como lo establece, y usted puede regularse, por supuesto, respetando normas de orden público, de la manera más adecuada posible. Lo que queremos traer, quizás, en esta fantástica conversación que he tenido el privilegio de tener con ustedes, No, usted es con que nosotros. no puede haber institución jurídica que escape del análisis económico del derecho, utilizando métodos económicos, por ejemplo, costo-beneficio. ¿Cómo encontramos la eficiencia? ¿Será eficiente casarme o no casarme? ¿Será eficiente vivir con mi pareja antes de casarme o no? ¿Qué es lo eficiente? No O como solamente conversábamos en el corte, que siempre digo que las conversaciones en el corte hay que grabarlas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de mujer, vamos a poner ese caso. O del hombre, cuidado. O del hombre. Empecé por la mujer, se me adelantaron, porque hoy en día ha cambiado, pero lo tradicional es considerar la mujer. Si la mujer tiene una vida propia, independiente, va a valorar si tiene un interés en casarse o no desde el punto de vista económico. Porque inclusive, como yo comentaba, hay momentos en que el hecho de tener separación de bienes, a uno de los cónyuges, para no ser desigual, dice, no, voy a romper mi patrimonio, me conviene mantenerme casado. Entonces la eficiencia es, sigo acá, el valor es, bueno, me puedo tolerar que ronca contra que voy a tener siempre en esa eficiencia. Porque sé que habla el del más término racional y escasez. el más frío. Porque sé que habla de escasez, pero ¿quién va a pensar en esa eficiencia? ¿Aquel cónyuge que viene en abundancia o aquel que viene en eficiencia en el supuesto que no está en igualdad de condiciones? El ¿Quién que debe sea pensar en más- esa eficiencia hablando de esa sociedad, hablando de una alianza, hablando de cualquier contrato? Ambos, porque el derecho existe y el sistema contractual existe por una razón. Es difícil predecir el futuro. Hoy en día, tú entras a una relación conyugal o contractual con mayor patrimonio. Y el día de mañana, Te dio una ese enfermedad terminal, ese tuviste patrimonio que puede mermar, mermarse. Y el de tu cónyuge puede incrementarse. como pasa muchísimo. Entonces, y más, digamos, no solamente desde antes ocurría, pero hoy en día, una publicación en Twitter, en Instagram, en una red social, genera dividendos importantes para cualquier persona que no tenía un patrimonio importante. Además que hay una apertura a emprendimiento. Totalmente. Hay un universo y unos cambios muy rápidos. No define, tú no puedes proyectar la realidad económica de una persona, no la puedes proyectar, creo yo, Correcto. de forma certera 5 años, tomando como en cuenta en ese patrón su profesión. Porque luego hay una cantidad de elementos adicionales que son los emprendimientos, el talento, que ahorita se está explotando mucho los talentos de las personas que no necesariamente están vinculadas con la persona a la que se dedican, que te ayudan a dimensionar que se puede perder de vista Así el es. incremento o también, bueno, la pérdida. Totalmente. Claro. Haciendo análisis económico y de eficiencia, yo siempre le digo a los abogados más jóvenes que me piden me piden un consejo, y yo siempre les digo, vivan con su novia A ver. antes de casarse, porque es hasta más barato. En vez de pagar 2 arrendamientos, pagan uno. En vez de hacer 2 mercados, pagan Es uno. verdad, es verdad. Se complementan uno con otro, pero también tiene que ver con el sistema de valores. Hay personas que valoran mucho más, por ejemplo, el salir de casa de sus padres casados. Y eso tiene una explicación que también puede ser económica. Es generar la seguridad que da el matrimonio. Claro, es que eso son distintas circunstancias que van sumando en la valoración. Y según tu sistema de creencias, unas tendrán un mayor peso, menor peso. No y va a ir necesariamente variando. el sistema de valores
es cónsono. Por ahí dicen que las personas racionales piensan de forma marginal. Exactamente. Y no necesariamente el sistema de valores es cónsono con ese sistema marginal. O sea, muchas veces No. es contradictorio. Claro, Y pues. ahí hay un problema. Correcto. Con el cumplimiento de la ley, con las obligaciones, con la suscripción de contratos e incluso, y lo quería concatenar con esto, con asumir obligaciones a pesar de que tengas la razón, que es parte de la pauta de lo que queríamos conversar también. O sea, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, es recomendable asumir una obligación que no corresponde porque sea más económico, a pesar que me asiste la razón y me asiste el derecho. Yo iría poco más allá porque ese tema es bien importante, creo, ¿no? Y puede ser de mucho interés para todos los que acostumbran seguirnos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de obligaciones o contratos, el contrato contiene las obligaciones. ¿Cómo pudieras tú prever esos aspectos que está señalando Álvaro? O sea, porque es lo que tú decías antes, esto es un poco como a la suerte, al futuro, y no lo podemos predecir. Veamos que las relaciones contractuales, el análisis económico de derecho los ve como un mercado, donde hay oferta y hay demanda. Y en las tratativas o en las negociaciones podemos aplicar también metodologías económicas, por ejemplo, teoría de juegos. ¿Ok? Entonces, si tú puedes predecir el comportamiento racional en una negociación de tu contraparte, dependiendo de la posición que tú vayas a asumir. Es decir, si yo muevo el alfil, probablemente Un juego de ajedrez. él moverá el caballo o la torre o enrocará o no. En la teoría de juego, que es una metodología que aplicamos mucho en el análisis económico del derecho, tratamos de predecir la conducta o la decisión que va a tomar nuestra contraparte en un momento determinado. En mercado técnica de negociación, por ejemplo. Correcto. Entonces, nosotros, a tu pregunta, Álvaro, podemos aplicar modelos basados en teoría de juego para predecir cuál es la mejor forma de negociar con determinados temas o determinadas personas, pero ocurre algo que hace mucho este equipo, que es la utilización de la data y la simetría de información. Entonces, tener mayor, o sea, entrar a una negociación tiene que ser, está comprobado que es mucho más eficiente si existe suficiente información para entrar en esa negociación, Claro, para eso es comenzar fundamental. a hacer la negociación. Entonces, son contratos que pues, predecimos que se cumplirán mejor aquellos donde se revelan adecuadamente todas las ganancias y pérdidas potenciales, porque de esa medida usted puede reacomodar la asignación de riesgo, la asignación de ganancias, la asignación de Es pérdidas. capaz de adecuarse a las circunstancias de cambio en un momento dado. Porque usted quiere entrar en una negociación, bien sea un matrimonio, bien sea un contrato de compra-venta o bien sea un contrato de sociedad. En la medida en que usted, y esto puede ser contraintuitivo para los que hacen técnica de negociación, no reveles todo lo que tienes, guárdate la carta debajo de la manga, etcétera, etcétera. Si estamos negociando de buena fe, Porque vas a esconder nada. revela toda la información, Claro. todas tus inquietudes y todas tus necesidades, porque en esa manera ustedes pueden confeccionar el mejor contrato. Además, hago inciso. El mejor contrato no solamente el adecuado. Correcto. Y el que menos conflictividad va a tener. Correctamente. Porque Y justamente allí la cláusula penal juega un rol importante. Sí, profesor. sin duda que si tú me hacías una pregunta, ¿puedo yo asumir una obligación que no me corresponde con él para cumplir? Porque es más eficiente. Porque es más eficiente, sí, definitivamente sí. Hace tu análisis costo-beneficio y además, por ejemplo, en la contratación, y aquí ya lo voy a pegar con tu pregunta, un elemento que estudia en el análisis económico del derecho es la confianza. Si tú haces comportamientos que generen confianza entre las partes, eso va a garantizar el cumplimiento más prolongado y mejor del contrato. así es, estoy de acuerdo. Entonces, si tú en algún momento, solamente para generar la confianza suficiente, o porque es más eficiente, O confianza a terceros. es correcto, miren, no me correspondía, quiero dejarlo muy claro,
pero lo cumplo para generar confianza. Ahí estás generando eficiencia. Los contratos se confeccionan para tratar de predecir un futuro que es incierto. Los contratos nacen porque uno no sabe qué va a ocurrir en el futuro. Y la cláusula penal es una herramienta muy interesante para tratar de incentivar el cumplimiento de los contratos. Les voy a revelar algo que trato de hacer en mi práctica profesional cuando me corresponde tratar de negociar un contrato, ¿no? Decía el marqués de Carraquena que no hay nadie que prometa más como el que va a incumplir. Así es verdad. Entonces, cuando usted, por ejemplo, le dice a su contraparte, mira, si tú me incumples el deber de revelación de información, ¿cómo me compensas? ¿Tú eres capaz de pagarme $5 millones? No. ¿Y por qué no? ¿Tú acaso vas a revelar la información? ¿Tú acaso vas a incumplir esta obligación? Porque si tú sabes que vas a incumplir, no, o sea, ya no firmamos. No te vas a obligar a pagar $5 millones. Pero en cambio, o sea, si vas a pagar, si vas a cumplir, puedes poner lo que sea, el interés moratorio más alto del mundo. Así es. O la cláusula penal más alta del mundo. Probablemente en la otra parte te digan, bueno, pero si incumples tú también me pagas. Perfecto. Perfecto. Lo que no igual. hay ningún problema. Pero la cláusula penal puede ser una herramienta interesante para generar incentivos al cumplimiento. Ahora, también hay usos o abusos de la cláusula penal. ¿Okay? Porque la cláusula penal ultimamente resuelve un problema. El problema probatorio de los daños, ¿no? Pero dejando ese tema que me pueden preguntar, por segunda vez lo digo, a mi querido padrino y profesor Januzzi, Salvador Januzzi, puede ser que la cláusula penal esté tan mal confeccionada porque pone un monto que es tan alto que nunca va a ser cumplido. Claro. O sea, es inejecutable. Exacto. Entonces, probablemente le dicen a Richard que tiene que pagar una cláusula penal de $500,000 y dice, epa, cuidado. Pero le dice una de 100 millones y dice, es irreal. No se adapta. Primero, ¿dónde lo va a sacar? Entonces, ¿cómo la ejecuta? Entonces, por eso es inejecutable. No lo van a encontrar. Entonces, digamos, la confección de incentivos para el cumplimiento del contrato no solamente se puede lograr con cláusulas penales, también se puede lograr con remuneraciones, por ejemplo. En la medida en que usted pague antes, usted paga. Como hacía antes los créditos bancarios, ¿recuerdas? Que era muy común los intereses que era de financiamiento, te los quitan. Entonces generas incentivos distintos a una cláusula penal para el cumplimiento y para generar. Y todo eso ha existido desde vieja data, lo que pasa es que no lo estamos aplicando, pareciera que se nos ha olvidado del contexto. Ahora, ahí vemos un elemento como el pronto pago. Exacto. Que puede ser incorporado a los contratos para generar confianza. Lo están usando ahorita mucho en los condominios, y es lo que decía, antes los bancos tenían, tú pedías un crédito y ese interés de financiamiento no te lo cobraban si tú pagabas antes. Hemos estudiado en clases, este programa no trata de ser muy técnico, ¿no? Pero hay un autor, Coase, que tiene un teorema en materia contractual que cuando uno lo estudia, uno llega a comprender que es más eficiente que las partes resuelvan un conflicto entre ellas mismas antes que judicializarlo, ¿no? Y hay unas herramientas importantes, creo que no sé si quiere hacer alguna referencia a eso. Definitivamente. Y a mí me toca siempre interrumpirte. Pero pero déjalo del aire. Ajá, graben bien qué fue lo que preguntaste. Anota, Richard, porque después queda en el aire y se nos olvida, nos ponemos a hablar. Vamos a nuestro tercer corte también con los muchachos. Creo que ahorita sí es la dama ciega. No, la dama ciega estuvo en el primer corte. Entonces ahorita es una dinámica. Es que estaba en la pauta torcido. Pero no importa. Es siempre con nuestros chicos y algo interesante que podamos compartir y que les va a interesar. Desde las oficinas de la UIT Venezuela reporta para ustedes Valentina Vaparcedo, para informar sobre lo expuesto por la Sala Político-Administrativa en fecha 28 de julio de 2022, respecto a la limitación del Estado en la libertad económica, cuando es en beneficio del interés público o general.
Esto específicamente en materia de hidrocarburos. En sentencia número 0324, la Sala, con ponencia de la magistrada Bárbara César Cierro, destacó que la libertad económica, establecida en el artículo 12 de la Constitución de la República, otorga a cualquier persona las competencias necesarias para dedicarse a la actividad económica de su preferencia. A pesar de esto, existe una limitación constitucional al ejercicio de dicha actividad cuando se trata de hidrocarburos. Esto según lo establecido en el artículo 302, puesto que señala que se reserva al Estado la actividad petrolera y de otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público de carácter estratégico. En otras palabras, la Sala reitera que el derecho al libre ejercicio de la actividad económica no se considera como un derecho absoluto, ya que se encuentran sometidas a diversas limitaciones por ley, las cuales deberán encontrarse conforme a determinados fines, como lo pueden ser la función social, la utilidad pública y el interés general. Reportó para ustedes Valentina Parcedo. Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro último corte de este programa del día de hoy. Y quedó una pregunta en el aire, algo así como que existe un autor que hemos estudiado en la materia de análisis económico del derecho, que es Ronald Coase, que tiene un teorema con base en que si las partes entendieran cómo se asignan los recursos, entendieran que cooperando para solucionar un conflicto que derive de un contrato es más eficiente, que ese es un término interesantísimo e importante tenerlo en cuenta, y no judicializarlo, pues creo que tendríamos mejores beneficios. Profesor, no sé si le parece interesante. Sí, no, por supuesto que Ronald Coase es uno de los padres de esta disciplina. En el mismo momento en que hay dudas sobre el incumplimiento o hay dudas sobre la resolución de un conflicto que se va a llevar a un tercero, ya se están generando costos o se están generando externalidades que no estaban contempladas claramente en el contrato, pero que también se pueden contemplar, cuidado. No solamente el costo de eso, sino también el tiempo y la solución tiene un precio. Y en el tiempo en que se va resolviendo el conflicto se están dejando de cumplir la hay un precio que ser también una parte económica. Y se están incorporando recursos a algo distinto a lo previsto. Correcto. O lo que están generando es empobrecimiento. De ahí surgen dos temas que también discutíamos mucho en clase. Partiendo de Ronald Coase. El primero es generación de nuevas pérdidas para obtener el cumplimiento de un contrato. ¿Será que el contrato que estaba mal diseñado y no generaba los incentivos necesarios para su cumplimiento? ¿Será que el contrato estaba mal diseñado y no generó los elementos para la resolución de conflictos más adecuados que ir a tribunales a generar esta solución que se va a plantear? Y decíamos de la eficiencia de los recursos judiciales, del arbitraje y la mediación. Siendo Coase, nuestra opinión, incluso tal cual como está diseñado nuestro sistema de arbitraje en Venezuela, donde después que tenemos un laudo definitivo, tenemos que ir a los órganos de justicia para poder pretenderla. Para poder ejecutar ese laudo, definitivamente no generan los incentivos más eficientes para, digamos, culminar. El arbitraje tiene unos incentivos y el sistema judicial tradicional tiene otros también. Para algunos casos, el arbitraje eso es importante. Y para otros casos, el sistema judicial es necesario y es eficiente. Pero entramos entonces también en dos temas. La mediación, creo yo que es, a pesar de que la mediación es el origen de los métodos de resolución de alternativas de resolución de conflictos, quedado de lado. E incluso la justicia debería destacarse más. Ha quedado de lado. Más las mesas técnicas, por ejemplo, en el cumplimiento de un contrato de construcción. Por ejemplo, la mediación puede llegar a generar resultados mucho más eficientes que un conflicto entre partes judicializado o en un arbitraje de difícil ejecución. Pero además está también el tema de aquellos arbitrajes que no son de derecho, que son de equidad. ¿Qué es la equidad? Lo que es equidad para ti, a lo mejor no es para ti. Es muy subjetivo. Dependiendo del momento en que se firmó el contrato,
en el momento en que se ejecutó y en el momento en que estamos en el arbitraje de equidad, son situaciones, 3 momentos distintos del mundo, de las partes, de la persona, porque recuerda que estamos ante seres humanos, la economía conductual, cómo juega un valor importante en el análisis económico del derecho. Y nuestra opinión es que esos arbitrajes, de que equidad, no son de derecho, sino de equidad, tienen que ser resueltos a través de metodologías económicas o de análisis económico del derecho para maximizar ganancias y minimizar pérdidas. es que lamentablemente es lo único con lo cual vas a poder convencer a las dos partes de que eso es lo idóneo. Correcto. Y vas a conseguir la solución. Sí, hay situaciones en donde dicen, yo pagaría lo que sea solo para que tú pierdas esto. Sí, sí, que ahí se mezcla otra cosa, ya no es la parte económica, sino bueno, Ya las pasiones este humanas. segmento, disculpa desde que te interrumpí, es que estuve pensando que no hemos hablado respecto a su trabajo en la Asociación de Derecho Tributario. Bueno, Porque no lo habíamos preguntado. Lo hemos hablado, pero no lo preguntamos. Y él no se aprovechó de estar aquí. Yo- Ha sido muy... brevemente, gracias por la pregunta, gracias por el interés. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario es una asociación que este año cumplió 55 años de creada. Que se dicen fácil, Son- pero no es de fácil. verdad, es una responsabilidad inmensa que tiene el Consejo Directivo de mantener una asociación que incluso tiene sede propia en Caracas, que tiene más de 100 miembros activos, que tiene más de 170 revistas publicadas, que tiene más de 100 libros publicados. Y no cualquier revista. No. Valiosísimas. Sí, señor. Importantísimo. Vamos a cumplir 21 jornadas nacionales de derecho de manera consecutiva, analizando de una manera seria, técnica y hasta cierto modo responsable los principales retos que tiene la tributación en Venezuela este año. Si esto lo oyen después del 2025, me disculpan, pero en el año 2024, en noviembre, vamos a tener nuestra jornada nacional de derecho tributario, esta vez vinculadas a la tributación del consumo masivo. Buenísimo. Van a ser 2 días, los invito para que estén allí y además, estoy muy orgulloso que este año también tuvimos nuestra primera jornada de jóvenes tributaristas. Para que haya 55 años más, tenemos que tener incentivar Tener generación de relevo. un talento que nos Claro supera que sí. en inteligencia, en sagacidad, en todo, que se está incorporando. O sea, la labor de un buen docente, un buen profesor, es continuar y seguir sembrando. Así es. Profe, ¿y qué opinión le merece el posgrado de Análisis Económico del Derecho o Derecho y Economía de la Universidad Monte Ávila? Primero, lo novedoso que es que una universidad como la Universidad Monte Ávila haya tenido el tino de escoger un tema que es Derecho y Economía para ponerlo como... Y en un buen momento, además. Sí, bueno, Todo se confluyó. Teresa, yo te diría una cosa, como dicen los japoneses. El mejor momento para sembrar un árbol Es era hace ahora. 20 años. El segundo mejor momento Es ahora. Entonces, ya lo tenemos. La especialización tiene unas virtudes interesantísimas, les digo una. Pueden entrar abogados de con interés en cualquier rama. No tienen que ser abogados administrativistas o abogados civilistas o abogados laboralistas. De cualquier rama van a tener las herramientas y las metodologías necesarias para entender elementos económicos en situaciones jurídicas y resolver problemas jurídicos con elementos y metodologías económicas. La verdad es que está curado esta especialización por un equipo que va desde el doctor Eugenio Hernández Bretón, la doctora Diana Trías, nuestra doctora economista Litzay Guerrero y, por supuesto, el doctor Flameric, que han curado, y no es porque esté aquí Richard. Richard fue el mejor alumno que tuvimos en este primer Pero no le año. pusiste 20. Vamos a ponerle, vamos a ver cómo termina, pero creo que podemos. Yo tengo que vamos a pelear tratar por de- él. vamos a pelear por Esa es mi labor, pelear No, por yo él. le puse 20 en mi materia. Hoy Bueno, no sabemos cuándo.
Pues todo está muy bien, pero lamentablemente creo que como siempre, pero en este tema que es tan novedoso, Da para otro no, episodio. para varios. Esto es una cosa increíble. Entonces creo que nos gustaría sus palabras finales para los jóvenes abogados, para el público que nos acompaña. Y bueno, Yo creo que no puede existir hoy en día un profesional del derecho que no tenga interés, por ejemplo, en la literatura, en la historia, en las matemáticas, como una habilidad para el pensamiento analítico. Una herramienta fundamental, y ese llamado que sonó allí, es para recordarnos que usted, para ser un excelente profesional, no solamente tiene que tener ese interés en la literatura, ese interés en la historia, en la economía, en el análisis económico del derecho, pero lo principal para ser un excelente profesional es ser una buena persona. ser gente, lo que se llama ser Si usted es gente. una buena persona, usted va a ser el mejor profesional. Bravo. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por venir, profesor. Bueno, estamos en vivo, como dicen por ahí. Esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado este episodio. A nosotros nos encantó muchísimo. No olviden ubicarnos en nuestras principales redes sociales como @lawitpiso.org. Sus redes sociales, profe. Juan Corodi, con K, Y al final. Muy bien, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para las notificaciones.